Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversalo. Mi nombre es Sonia Urbina, socia en el área de propiedad intelectual de la Oficina de Honduras. Hoy exploraremos una de las fronteras más fascinantes de nuestra práctica legal, el derecho de imagen en Centroamérica. En un mundo donde la identidad es un activo comercial y digital, entender su protección, los retos que enfrentamos como región y nuestra realidad actual es fundamental. En este episodio pretendemos analizar el marco normativo del derecho de imagen en las distintas jurisdicciones de Centroamérica, identificar los retos principales frente a la tecnología y la explotación comercial no autorizada, contrastar la teoría legal con la realidad práctica en los tribunales y en el mercado regional y proponer mejores prácticas para la gestión de derechos de imagen. Queremos que al finalizar este episodio usted tenga una hoja de ruta clara sobre cómo se protege la identidad en nuestras fronteras. Para desglosar esta realidad, hoy me acompañan 5 expertos de primer nivel que lideran la práctica de propiedad intelectual en Centroamérica. Contamos con la presencia de Ivonne Hernández, socia de la Oficina de Guatemala, Marcela Canjura, asociada senior de El Salvador, José Abelino Báez, asociado en Nicaragua, Cintia Huachín, asociada de nuestras oficinas en Costa Rica, y Jorge Ortega, asociado senior en Panamá, y con quien vamos a iniciar este episodio. Hola Jorge, contanos, ¿qué es el derecho de imagen y por qué es relevante en Centroamérica? Hola, sí, gracias. Creo que es la pregunta obligada para dar inicio al tema. En palabras sencillas, se puede definir que el derecho de imagen es la facultad o derecho que tiene toda persona de controlar la captación, uso, reproducción y difusión de su imagen, así como la explotación de los rasgos físicos que la hacen reconocible individualmente. Entonces, en este contexto, se entiende por imagen como cualquier representación que permita identificar a una persona, ya sea mediante fotografías, videos u otros elementos distintivos que den con su apariencia. Este derecho considero que resulta muy importante ya que está directamente o estrechamente vinculado a la privacidad, la honra y la reputación de las personas. En la práctica, implica básicamente que nadie puede utilizar tu imagen sin su consentimiento, especialmente cuando existe un fin comercial o lucrativo de por medio. Entonces, en la actualidad, en Centroamérica, así como en la mayoría de los países del mundo, este derecho ha cobrado una relevancia sumamente importante, más que nada por el auge de cosas que vemos todos los días, como las redes sociales, la publicidad digital, la economía de creadores de contenido. Entonces, en este contexto, el uso de la imagen de una persona, ya sea en campañas comerciales, publicitarias o de manera audiovisual, puede generar implicaciones legales importantes si no se cuenta con la debida autorización o si no se conoce básicamente las nociones principales que rigen este derecho. Esto lo vemos todos los días. Cada vez es más común que marcas, empresas, incluso particulares, utilicen imágenes de terceros sin su consentimiento, porque pudiese derivar en responsabilidades legales, y por tal motivo es sumamente importante comprender el alcance tanto para salvaguardar los derechos individuales, así como para prevenir contingencias legales en entornos comerciales y digitales. Gracias por el análisis, Jorge. Sin duda, un tema de total actualidad. Ahora, para profundizar en los fundamentos, Marcela nos explicará la utilidad del derecho de imagen y su ámbito de aplicación. Hola, Marce, te escuchamos. Hola, Sonia, gracias. Bueno, sí, lo importante quizás es, después de haber definido qué es decir, para qué sirve o para quiénes sirve, ¿verdad? Entonces, el derecho a la imagen cumple una función clave y es que permite a las personas controlar cómo, cuándo y con qué fines se utiliza su imagen. Y al final no se trata solo de evitar usos indebidos, sino que de gestionar la explotación que obviamente tiene un valor económico, ¿verdad? En la mayoría de los casos, aunque seamos personas comunes, ¿verdad? Y en la práctica, este derecho sirve al final a personas naturales, como les digo, a cualquier persona, y también, obviamente, a figuras públicas, creadores de contenido que ahora está tan de moda, artistas, deportistas, profesionales que construyen su marca personal finalmente, ¿verdad? Entonces, al final, cualquier persona cuya imagen pueda ser utilizada para identificarla o generar un impacto frente a terceros, pues tiene este derecho al final y puede utilizarlo, ¿verdad?
Su ámbito de aplicación en general es súper amplio y abarca como uso de fotografías en situaciones cotidianas. Ya les voy a contar un par de casos así como súper famosos para que nos vayamos ubicando en qué es realmente como en la práctica. Campañas publicitarias, contenido audiovisual y en general como difusión de imágenes, ¿verdad? Sin consentimiento en entornos digitales, que también más adelante vamos a ver cómo esto es un reto, ¿verdad? Entonces, como para entrar un poquito a entender más en la práctica qué significa, tengo como 3 casos así, 2 súper famosos y uno menos. El primero es Michael Jordan versus Dominick's Finer Foods, en el que bueno, todos sabemos quién es Michael Jordan, un jugador de baloncesto famosísimo, que en el 2009 fue incluido en el Salón de la Fama de baloncesto. Entonces, en ese año, esta cadena de supermercados que se llamaba Dominick's Finer Foods publicó en Sports Illustrated, que es una revista súper famosa de deportes, un anuncio donde lo felicitaba, o sea, ponía como Michael Jordan, felicidades, su loguito y todo, pero ponía You are a cut above, que eres un nivel superior o un corte superior en inglés, que hace referencia como a la carne también, ¿verdad? Cuando uno dice a cut above, entonces abajo de ese cartel ponía un cupón de $2 para un corte de carne, ¿verdad? Entonces hacía ahí como un juego de palabras y hacía y en Estados Unidos es súper común el uso al final de cupones, ¿verdad? Entonces hacen esto aparentemente súper ingenioso, pero reciben una demanda de 8.9 millones de dólares, ¿verdad? En los que al final lo que decía él era, estás usando mi imagen y al final es un fin comercial, ¿verdad? Eh, y Michael Jordan ganó la demanda. Al final la empresa había dicho que le iban a pagar como $150,000, pero en el juicio se probó que Jordan nunca ganaba menos de 10 millones por patrocinio. Entonces al final si está usando mi imagen para eso, esa fue la forma en que determinaron esos 8.9 millones, ¿verdad? En que ganó esa demanda contra la cadena. Entonces este es como un uso claro de la imagen de una persona con fines comerciales. Hay un segundo caso que es esta actriz de Grey's Anatomy que se llama Katherine Heigl versus una cadena de farmacias que se llama Duane Reade, en la que hubo una demanda por $6 millones. Y en este caso lo que pasó fue que ella iba saliendo de una cadena de estas farmacias en Estados Unidos y se posteó un tweet con su foto saliendo de ahí como una foto de paparazzi, pero la posteó a esta cadena y puso algo así como que te encanta una visita rápida a Duane Reade, y decía incluso Katherine Heigl no se puede resistir a comprar en nuestra farmacia favorita. Lo mismo, ¿verdad? O sea, habían parecido el punto de que al final era una foto que podríamos pensar que la tomó cualquier persona en una situación cotidiana saliendo de un lugar, pero al final se estaba utilizando con fines comerciales, ¿verdad? Como para hacer publicidad de la cadena. En este caso hubo un acuerdo privado, así que no sabemos cómo terminó, pero realmente como aquí va el punto de que finalmente las personas, sean celebridades o no, tienen derecho a controlar el uso de su identidad, ya sea con fines publicitarios, eh, aunque hayan sido fotografiados por un paparazzi saliendo de una tienda, ¿verdad? Entonces, y el tercer caso realmente es un caso en El Salvador, pero quizás es como para ilustrar que realmente esto se da en la vida cotidiana también. Y es que hay una persona aquí en El Salvador que se dedica a dar un tipo de charlas, usualmente es como sobre imagen, colorimetría, etcétera. Y hace poco yo estaba viendo en sus redes que ella comentaba cómo otra empresa estaba promocionando una charla sobre esto y eso es su trabajo principal. Ahora ella es bastante como creadora de contenido ella, pero realmente su enfoque principal siempre ha sido este tipo como de charlas, etcétera. Entonces decía que había una empresa que estaba promocionando una charla de este tipo y era como un grupo de mujeres que salían en el póster, pero en medio de todas estas mujeres salía su imagen, o sea, la imagen de ellas, sin ningún permiso. Ellas no iban a participar en el evento, no decía su nombre tampoco, no es que decía que ella iba a dar la charla ni nada, simplemente ella aparecía ahí, de una fotografía tomada aparentemente de sus redes sociales. Entonces, no les puedo comentar cómo terminó todo, simplemente porque no lo desconozco, ¿verdad? Ella lo publicó en sus redes, pero a lo que voy a decir, realmente la persona que hizo el arte quizás ni siquiera pensó a saber si usó un arte de otra persona
tomó una imagen que no lo pensó y ella estaba justo ahí, ¿verdad? Entonces, no sé cómo habrá terminado, pero finalmente vemos cómo esto es del día a día y no solo de los súper famosísimos Michael Jordan, ¿verdad? Sino que diariamente podemos verlo. Muchas gracias, Marcela. Gracias por los ejemplos y ya tenemos ahora también el marco teórico, pero la realidad en el papel suele variar al cruzar fronteras. Vamos a analizar el panorama legal centroamericano para entender dónde estamos parados. Ivonne, amiga, bienvenida al micrófono. Nos encantaría que nos compartas una radiografía de cómo se está legislando la imagen actualmente en la región. Hola Sonia, gracias. Conforme hemos investigado en el equipo de áreas y discutido para la preparación de este podcast, realmente el derecho de imagen goza de reconocimiento en todos los países de la región centroamericana y eso la verdad es que tiene que darles una seguridad a las personas que utilizan este tipo de derechos, sobre todo para ingresos económicos, ¿verdad? La economía de contenido, como mencionaba Jorge, y también para todos los particulares. Pero realmente ningún país cuenta con una legislación específica y cada país tiene distinto nivel de desarrollo normativo, como nos suele suceder en otras áreas, pero quizá en esta se nota más por el auge de la tecnología y realmente está segmentada en normas constitucionales, civiles y en el caso guatemalteco algunas referencias al derecho de autor y jurisdicciones como El Salvador, Nicaragua y Costa Rica que han avanzado en vincular la imagen con la protección de datos personales, considerándola expresamente como un dato personal, lo que refuerza su tutela jurídica. Panamá destaca por contar con una regulación más explícita en el Código de Familia, donde se reconoce de forma directa el derecho exclusivo sobre la imagen y se establecen límites claros a su uso. En la región existe consenso en que no se requiere registro o depósito para poder ejercer derechos de imagen y también existe consenso en que se necesita consentimiento expreso y previo para poder utilizar la imagen de otra persona. ¿Y cómo manifestamos este consentimiento? Pues puede ser de manera unilateral, pero también contractual, ya sea por una cesión de derechos o licencia de uso, y ahí es donde entra la parte de estudio legal más necesaria actualmente, porque lo que la ley no nos resuelva, lo tenemos que resolver vía contractual y de acuerdo al caso concreto, ya que pues algunas veces se carece de norma general. No obstante, hay excepciones en el ámbito informativo, como sucede con noticias, ¿verdad? Por razones de interés público, siempre se debe respetar la dignidad y privacidad de las personas y por esa razón en cada país existen mecanismos de poder ejercer derechos pese a no contar con una legislación específica. Pero sí, la verdad es que llama la atención y resulta asombroso que siendo la imagen directamente vinculada a la esencia de las personas, no puede haber una persona sin que tenga imagen, ¿verdad? Así de vinculado está porque representa su identidad, su dignidad, su proyección social. Que no tenga una protección más específica en los países y es algo que debe ser estudiado por los gobiernos y en algún momento debe ser subsanado porque esta preocupación realmente se vuelve más evidente con temas sensibles que se derivan del auge de la tecnología más que todo y porque la tecnología tiende a no ser local, sino a nivel internacional. Entonces es ahí donde se necesita no solo una protección vía contractual, sino también en la legislación. Y eso también afecta a personas muy vulnerables, como son los menores de edad, quienes necesitan un nivel de tutela reforzado. Y no todos los países tienen esa fuerza de protección para los menores, pero podemos dar ejemplos como El Salvador, que tiene la ley Crecer Juntos, y Guatemala la ley de protección integral de la niñez y adolescencia, que hasta cierto punto tienen una protección un poco más específica para los menores de edad.
Y como ya lo he mencionado anteriormente, Jorge, Marcela, realmente la tecnología, las redes sociales, el Internet que avanzan tan rápidamente y fenómenos como los influencers, YouTubers y usuarios de otras redes sociales que se van volviendo famosos, es lo que ha hecho que se vaya identificando más la necesidad de contar con legislaciones más específicas. Y no olvidemos también el tema de los videojuegos, donde inclusive hay avatares donde se genera una imagen que algunas veces es distinta al de la persona que lo controla. Entonces, la verdad es que sí es un tema sumamente interesante y amplio que se debe de continuar discutiendo en distintos foros y por eso es clave que los países, pues todos, pero especialmente Centroamérica, que es nuestro tema de análisis hoy, actualicen sus marcos legales y esto permita que las personas puedan ejercer sus derechos de una forma más clara, segura y efectiva en cualquier tipo de entorno, pero principalmente en el entorno digital. Muchísimas gracias, Ivonne, por ese análisis tan completo. Es revelador ver cómo, a pesar de nuestras fronteras, compartimos desafíos tan similares en la región. Pero más allá de lo que dice la norma, nos interesa la prevención. Por eso, ahora pasamos a un bloque fundamental, las buenas prácticas para proteger la imagen propia y la de terceros. Para guiarnos en este manual de uso, le doy la palabra a José Avelino. Hola, José, ¿por dónde deberíamos empezar para blindar estos derechos? Gracias, Sonia. Como bien han mencionado, es muy importante hacer conciencia, ¿verdad? A los ciudadanos, a los artistas, a los creadores de contenido en general, de que el uso de la imagen implica una prudencia necesaria, ¿verdad? Porque esta imagen trasciende de una fotografía o un video y realmente implica algo que forma parte de la identidad de las personas y de su vida privada. En ese sentido, pues deberíamos de empezar por informar, ¿verdad? En el sentido que el uso de la imagen siempre va a estar vinculado a tres factores importantes. Lo primero es comprender que la imagen esté pública en Internet o que esté en algún lugar de una red social. Esto no implica de que yo pueda usarla libremente y no implica de que se me esté dando alguna autorización para hacerlo, sino que tengo que obtener sí o sí un consentimiento. Esto es un punto fundamental que en términos generales, antes de grabar, fotografiar, publicar, y sobre todo, que era lo que mencionaba bastante Marcela, el factor económico, cuando vamos a intentar monetizar una imagen, lo importante es contar con una autorización clara y especialmente siempre que implique un fin comercial, publicitario o promociones, hay que ser mucho más sensible con el tema del consentimiento y la autorización. Y lo último también, ¿verdad? Que otro factor relevante es lo que mencionaba Ivonne, que existen un grupo de personas que tienen una protección reforzada. Entonces también tenemos que ser conscientes como ciudadanos de la protección que implica para los niños, niñas y adolescentes o las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sean víctimas de violencia, pacientes. En términos generales, quienes tengan un contexto sensible, hay que tener aún mayor prudencia con el tema del uso de la imagen de estas personas y del consentimiento, ¿verdad? En temas de buenas prácticas, creo que lo podemos dividir en dos factores, ¿verdad? Está la imagen propia y está la imagen de terceros. Con respecto a la imagen propia, hay que tener consciente siempre que cuando publicamos una imagen de nosotros, existe un riesgo en Internet de que sea copiada, que sea modificada, que sea sacada de contexto. Y por ahí hay vías, ¿verdad?, de aumentar la privacidad o ajustar la privacidad en nuestras redes sociales. Pero pues para el caso de aquellos creadores de contenido donde sus perfiles son públicos, esto no implica que su imagen quede desprotegida, ¿verdad? De ninguna manera tienen por qué ser copiadas o modificadas sus publicaciones, pero sí hay que tener una prudencia con aquellos datos sensibles, ¿verdad? Con no exponer en nuestras redes sociales, independientemente de que nuestro perfil sea público, aquellos datos sensibles, que información privada, de la cual evidentemente necesitamos tener una protección. Entonces, la primera práctica inicia con nosotros.
Y después, que sería la protección a una imagen de un tercero, es siempre la regla más saludable en este sencillo es que si la imagen permite identificar claramente a una persona, lo correcto es que la autorización siempre esté presente antes de utilizarla de cualquier forma, ¿verdad? Esta autorización, además de, tiene que ser clara y tiene que ser explícita, ¿verdad? Tiene que ser lo más clara posible. ¿Quién autoriza? ¿Para qué la está autorizando? ¿En qué medio va a ser utilizada la imagen? ¿Por cuánto tiempo? Y si existe o no una finalidad comercial. Y sobre todo, pues en temas contractuales, que también te sirve de respaldo ante la normativa, es importante dejar claras las pautas de las campañas publicitarias. Sobre todo esto para los responsables de marketing, para los creadores de contenido, para las personas que su imagen va a ser utilizada en una campaña, hay que prestar detalle a estos términos, ¿verdad? Y también, pues, por otra de las buenas prácticas, que un poco es lógica, ¿verdad? Por todo lo que hemos hablado, pero sí importante mencionarla, es que no podemos editar ni descontextualizar una imagen, y sobre todo cuando implica una difamación a la imagen de la persona o cuando exponga la vida privada de una persona. Entonces, claramente, pues esto no se puede hacer. No podemos modificar, no podemos utilizar una imagen siempre que no contemos con el con consentimiento de la persona, ¿verdad? Y por último, pues, ¿qué pasa cuando ya exista una infracción? Cuando ya se utilizó la imagen sin el consentimiento de esta persona. En este punto es importante, lo primero es construir un caso sólido a través de las pruebas documentales que tengamos y con dicho caso, en dependencia cada país, en dependencia del caso en concreto, se puede seguir una vía distinta y una herramienta distinta. Las plataformas digitales, ¿verdad? Las redes sociales de por sí contienen un apartado de denuncia, el que muchas veces resulta útil eh, para resolver este tipo de conflictos. Pero lo importante primero siempre va a ser solicitar el retiro inmediato de la infracción y sobre todo dejar constancia por escrita de que no hay una autorización del uso de la imagen y después emprender la serie de mecanismos que sean lo correcto para el caso en concreto, ¿verdad? Como mencionaba, en algunos casos se puede resolver a través de la misma plataforma digital donde se da la infracción, pero en otros casos va a ser necesario escalarlo. En dependencia del país hay distintas vías legales que van desde el cese del uso de la imagen, la utilización de medidas cautelares, la reclamación de daños y perjuicios, y en algunos casos, ¿verdad? Cuando la circunstancia agravante, cuando implica amenaza, extorsión o incluso la publicación de contenido íntimo, ya se puede escalar a lo que es la vía penal y la persona que en este caso hizo la infracción puede llegar a tener responsabilidades penales. Muchas gracias, José Avelino, por esas recomendaciones tan puntuales. Ahora, para nuestro último bloque temático, queremos poner la mirada en lo que viene. La tecnología avanza a pasos agigantados y con ella surgen interrogantes que la ley aún intenta resolver. Para hablar sobre los retos y desafíos actuales, le cedo nuevamente la palabra a Marcela. Marce, contanos, ¿cuáles son esos desafíos que te quitan el sueño como especialista en la materia? Sí, mira, hay dos principales. El primero completamente tiene que ver con la tecnología y es que existe una velocidad increíble con la que se crea y se comparte contenido. O sea, pasa algo hoy y hoy mismo la marca, si quiere aprovecharlo, tiene que hacerlo hoy mismo y en las próximas 3 horas. Entonces, esa velocidad con la que las marcas o los creadores o la agencia de publicidad debe actuar es complicada para el tema legal, ¿verdad? Porque finalmente no le da la oportunidad a la empresa de hacer un análisis legal real, ¿verdad? De lo que está publicando. Y justo voy a retomar los dos casos que les comentaba, porque el primero que les comentaba de Michael Jordan pasó en una revista impresa, cuánto tiempo habrá pasado, que le imprimieron, que le llegó, que etcétera, ¿verdad? En cambio, 5 años después, el segundo caso, que fue un tuit,
se habrá difundido en cuántos minutos, ¿verdad? O sea, en cuánto tiempo las personas habrán empezado a retuitear y a ver y a escribir. Entonces, como en un periodo de 5 años, ¿cómo cambia, verdad? O sea, el hecho de que lo primero fue una revista y ahora estamos en otra etapa, y esto fue en el 2014, el del tuit, o sea, estamos 10 años más adelante que eso. Entonces, esa velocidad y esa necesidad que tienen las empresas al final de generar contenido atractivo, obviamente, alineado con la marca, que sea rápido, pero se tiene que mantener dentro de la ley, ¿verdad? Entonces creo que es como un desafío bien grande, eh, y sobre todo para nosotros como abogados, creo prestar el auxilio realmente pues rápido, como les decía, para un trend, como le dicen ahora, eh, en el que o lo hacen o lo publican no, y ya mejor no se publica porque perdió el momento, ¿verdad? Entonces, como nosotros como abogados, ¿verdad? Poder prestar ese auxilio rápido, ¿verdad? De poder asesorar y decir, esto sí, o esto se ve un poco difuso, o esto mejor no lo hagamos, ¿verdad? Eh, entonces creo que es un reto para ambos, ¿verdad? Tanto para las marcas como para nosotros, poder asesorar correctamente en ese sentido. Y el otro que me preocupa bastante es como la cultura local, y quizás no sé si esto es más en Centroamérica, yo creería que sí, ¿verdad? Justo lo que estamos hablando, que la percepción social de la imagen como que no es muy, o sea, como que se normaliza mucho el uso de la imagen. Muchas personas, justo lo que mencionaba Melino, creen que porque está en redes sociales yo lo puedo usar, yo lo puedo descargar, creen que porque hay una imagen en internet yo puedo descargarla y usarla. Entonces, como esa conciencia social que no existe, o es muy baja, de que realmente existe como ese derecho, que es un derecho real de imagen, que aparte tiene un valor económico para la persona, independientemente sea una persona no conocida, no un influencer, sino que cualquier persona realmente tiene este derecho. Entonces, poder como generar esa conciencia en las empresas para que no subestimen como el riesgo legal de agarrar una imagen o usarla indebidamente, ¿verdad? Entonces, al final, como más allá del marco normativo, que obviamente también es un reto, como nos comentaba Iván, aunque no tenemos algo específico, el reto está como en generar finalmente la conciencia de las personas de entender que la imagen, parte de la identidad, es un dato importante de las personas, y que su uso, especialmente con fines comerciales, se tiene que manejar con el mismo cuidado como cualquier otro derecho que tenemos, ¿verdad? Gracias, Marcela. Excelente feedback. Es claro que la tecnología y nuestra propia cultura local dictan el ritmo de cómo entendemos la imagen hoy. Pero ¿qué pasa cuando esa realidad llega a los escritorios de quienes deben aplicar la ley? Para profundizar en la otra cara de la moneda, le doy la palabra a Cintia, quien analizará los retos con las autoridades, las complejidades de la protección transfronteriza en nuestra región y, sobre todo, cómo lidiar con la falta de legislación específica. Adelante, Cintia, te escuchamos. Muchas gracias, Sonia. Bueno, como venían conversando todos, ¿verdad? En el caso de la imagen, la parte más importante va a ser, en este caso, las fotos, los videos y el contenido digital que ahorita tantos creadores de contenido tienen, y quién puede realmente hacer uso de todas estas fotografías o videos. Entonces, esto básicamente, la parte más importante es la identidad, la forma como otros lo perciben a uno. Entonces, es la reputación, es la privacidad, incluso la dignidad de la persona. Entonces, en el caso al menos, bueno, como mencionaba antes Ivonne, de Costa Rica, no existe una legislación específica, por lo que eso dificulta mucho el análisis de cómo se van a analizar los casos, y de alguna forma se tiene que ver caso por caso. Entonces, uno de los retos va a ser el reto con las autoridades. En el caso, digamos, de Costa Rica, existe una limitación, y es que hay un gran volumen de contenido digital, además de la velocidad con que pasa todos los anuncios en Internet, y además que no hay una uniformidad de los criterios, porque al no existir una normativa, entonces existe una no uniformidad de cómo se tienen que resolver las cosas. Además de eso, hay dificultades a nivel región. Por ejemplo, una persona puede estar en un país, otra persona está en otra, pero hay una plataforma global. Entonces, de alguna forma, deja de ser, de aplicarse una normativa propiamente local, sino que más bien lo que se va a proteger, o más bien lo que se tiene que respetar, son las normativas, en este caso de las redes sociales.
De ahí que muchas veces las redes tienden a bajar algún anuncio y todo, entonces se ha estandarizado cuáles son como los principios básicos, pero entonces de esta forma muchas veces las compañías tienen que alinearse a esta normativa ya propiamente de las redes, que es lo que al final va a aplicar en cualquier país utilizando diferentes redes sociales. En el caso de la legislación, bueno, pues existen vacíos legales, ¿verdad? Y hay vacíos. Específicamente en el caso, digamos, de la inteligencia artificial, por ejemplo, se ha dado mucho el caso de que hacen memes y toman una fotografía de una persona y hacen un sticker y se viraliza muchísimo. Entonces, aquí lo que hay que analizar es, nadie tiene el derecho de utilizar la imagen de otros, mucho menos algo que vaya a denigrar la imagen de otra persona, y por lo tanto cualquier tipo de meme o de cuestión hecha con inteligencia artificial no sería del todo permitida, y mucho menos que vaya a denigrar la imagen de una persona. Y en el caso, por ejemplo, de la publicidad y los influencers, muchas veces no está el contenido tan claro de cuál es la normativa que ellos tienen que respetar. En muchos casos queda muy a criterio del propio influencer, y que si bien tienen algún guión, tienen alguna aprobación de parte de la empresa, tienen que tener claro tanto las empresas como los influencers cuáles son como los lineamientos que deben tener para no infringir derechos de imagen de ninguna persona. Gracias, Cintia, por tu valioso aporte. Entonces, nos queda claro que el derecho de imagen en Centroamérica ya no es una figura jurídica secundaria, es un activo estratégico en la era digital. Como hemos escuchado hoy, el reto no es solo normativo frente a la falta de leyes específicas, sino también cultural. La tecnología y las redes sociales siempre irán un paso adelante, pero nuestra labor como especialistas y la de ustedes como titulares de estos derechos es ser proactivos en la protección. La identidad es lo más valioso que poseemos. Blindarla no es un lujo, es una necesidad. Quiero agradecer profundamente a mis 5 colegas y amigos. Gracias por compartir su experiencia y por ayudarnos a dibujar este mapa tan completo de nuestra región. Es un privilegio contar con el talento de todos ustedes para elevar el estándar legal en Centroamérica. A quienes nos ven o escuchan, gracias por acompañarnos en un episodio más de Conversa Law. Esperamos que la información brindada les sea de gran utilidad. Nos escuchamos en una próxima entrega para seguir analizando los temas que definen el presente y el futuro del derecho en nuestra región. Hasta pronto.